Muchas gracias, presidente. Buen día. Se ha manifestado en el informe del diputado Tonelli toda la cuestión central y con detalle de nuestras observaciones que dan lugar a nuestro dictamen de rechazo de ambos decretos de los que hoy están en tratamiento. Pero me parece necesario puntualizar dos cosas. En primer lugar, que no debemos perder el foco de cuál es el objeto que tiene esta comisión, la única comisión que tiene rango constitucional, por otra parte, y que es analizar la presencia de las circunstancias de excepción por las cuales la Constitución habilita a que el presidente pueda emitir disposiciones de carácter legislativo. Y que de acuerdo a la Constitución no son ni la necesidad ni la urgencia, ese es en todo caso la denominación del decreto, sino que lo que la Constitución habla es que esta habilitación para que el presidente legisle se da cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes. Entonces, esto es lo que tenemos que juzgar en esta comisión para expedirnos. Y normalmente, y sobre todo en las expresiones del oficialismo, derivamos hacia el contenido de las medidas, hacia el mayor acierto o desacierto de las mismas, y ese es un debate que le corresponde al Congreso de la Nación, no al presidente de la Nación ni a esta comisión, porque lo que esta comisión tiene que juzgar es la procedencia, la aptitud para incursionar en materia legislativa. Porque si no, desenfocamos totalmente el objeto de lo que constituye el sentido de esta comisión. Es tan grave la situación o la incursión del Poder Ejecutivo en disposiciones de carácter legislativo, que la Constitución, lo hemos dicho en otras oportunidades, en el artículo 99, inciso 3, arranca diciendo que el presidente no puede dictar disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Y es tan grave esta decisión que además expresa que el control primario que tiene que hacer esta comisión bicameral debe hacerse dentro de un plazo acotado y que además el Poder Ejecutivo debe poner a disposición ese instrumento, ese decreto para el control en un plazo de 10 días. Y fíjese, dice que el jefe de gabinete debe personalmente acudir a la comisión a presentar ese decreto. Es decir, que esto no es una cuestión así nomás, no es algo que puede normalizarse, y lo que ha ocurrido desde el 10 de diciembre del 2019 a la fecha es que se ha dictado una catarata de decretos, no solo de necesidad y urgencia, sino también de los delegados, de los de promulgación parcial de leyes, que son las tres modalidades de ejercicio que debería ser excepcional de facultades legislativas por parte del presidente, y tenemos entonces al día de la fecha 154 de este tipo de decretos que, como decía el diputado Tonelli, además no están ni suficiente ni tempestivamente fiscalizados por esta comisión. La verdad es que están pasando a la historia, el presidente de la Nación está pasando a la historia como el presidente de los DNU. Se ha desbaratado la división de poderes, se ha ordinarizado el legislar por decreto. Y tenemos en estas reuniones que se hacen alusiones al contenido, a la bondad o no de las soluciones que estructuran estos decretos. La verdad, uno no puede dejar de reconocer que las presentaciones que hace el diputado Schedlin, la verdad que son muy buenas, muy pormenorizadas, que dan muy buena información, pero esta cuestión no justifica ni avala, aun cuando fueran acertadas las medidas. Nosotros creemos que además no lo son, muchas de ellas son abiertas y manifiestamente inconstitucionales en sí mismas, como lo ha explicado el diputado Tonelli, y como además lo ha dicho la Corte en el fallo del 5 de mayo de este año. Pero eso no habilita desbaratar lo que implica la división de poderes. Porque si traspolamos esta modalidad, si alguien comete un delito, por ejemplo, nadie duda de que debe ser juzgado y condenado. Ahora, a nadie se le ocurriría decir que da lo mismo hacerlo por una sentencia judicial, hacerlo por una ley o hacerlo por un decreto.
Bueno, esta situación ya ha dejado de ser excepcional. El Congreso está en funcionamiento pleno. Mañana vamos a tener una sesión. Acá se ha hablado, sobre todo en la última reunión, una suerte de achaque a la oposición por el no tratamiento de la ley pandemia, la ley de superpoderes le llamamos nosotros. Esa ley tiene dictamen, podrían haberla puesto en el temario de la sesión de mañana, es decir, son ustedes como oficialismo, como responsables y además como detentadores de mayorías en ambas cámaras los que no están poniendo en tratamiento esa ley. Y este es el cuadro, en donde además, y esta es la segunda cuestión que yo quería puntualizar, referida o concerniente al decreto 167, ahí ha irrumpido una nueva categoría, por supuesto que absolutamente contraria a la Constitución, que habilita, y repito, de modo excepcional, los DNU, los delegados y los de promulgación parcial. Resulta que ahora tenemos lo que podríamos llamar autodelegados. Y esto ya tiene un origen viciado, el 260. El decreto 260, que es el que prorroga el 167 que hoy tratamos, tomó una declaración de emergencia de la ley 27.541, que es la ley de las 9 emergencias, que incluía la emergencia sanitaria, es decir, como corresponde, el poder delegante, el dueño del poder, el Congreso de la Nación, dispuso o decretó esas 9 emergencias en diciembre del 2019, y en función de esa declaración de emergencia, que es uno de los supuestos excepcionales por los cuales el Congreso puede hacer una delegación temporal de facultades al Poder Ejecutivo, bueno, esa declaración de emergencia y esa delegación en la ley 27.541 tenía un plazo de vigencia de ejercicio hasta el 31 de diciembre del 2020. El 12 de marzo del 2020, cuando se dicta el DNU 260, se hace una doble anomalía, porque por un lado se amplía la emergencia en un sentido, en la sustancia de la emergencia, en el contenido, pero la amplía el Ejecutivo, que era el delegado. Eso en todo caso lo debió haber hecho el delegante, que es el Congreso. Pero además se lo hace por un año, es decir, se exorbita el plazo de la delegación que había dispuesto el Congreso, que fenecía el 31 de diciembre del 2020. El 12 de marzo se la dispuso por un año, es decir, se la llevó hasta el 12 de marzo del 2021, excediendo el plazo de la ley delegante. Y ahora con este decreto 167 se hace otra vez lo mismo. El órgano delegado, el Poder Ejecutivo, que no tiene potestades para delegar porque el poder, las facultades son del Congreso, vuelve a autodelegarse esas facultades y las lleva hasta el 31 de diciembre del 2021. Es decir, nosotros no podemos convalidar esto, no podemos dar vuelta a invertir los términos de esa relación, porque el Poder Ejecutivo no puede delegarse o atribuirse una competencia que no tiene, una competencia que el poder constituyente, que la Constitución se la dio al Congreso de la Nación y que contempló, sí, la posibilidad excepcional que en materia de administración o de emergencia pública le transfiriera temporalmente y sobre bases concretas, precisas, esos poderes al Poder Ejecutivo de la Nación. Acá tenemos que si esto se valida, se le habrá dado nacimiento a una categoría nueva, paralela a la Constitución y en realidad contraria a la Constitución, que es el Poder Ejecutivo autodelegándose atribuciones que son del Congreso de la Nación. Con lo cual, se termina de desbaratar absolutamente el principio de división de poderes, que es la base del sistema republicano, que es el que ha definido y optado y establecido el artículo 1 de la Constitución Nacional. Y que después da lugar a toda la serie de medidas contrarias a la Constitución, como la disposición administrativa 643, en donde el jefe de gabinete, es decir, ni siquiera un funcionario elegido por el pueblo, termina con un derecho constitucional como es el de entrar y salir libremente del país, con esta situación que ha generado que sin ninguna contemplación
deja argentinos, residentes argentinos, librados a su suerte en el exterior, sin plazo, vaya a saber hasta cuándo, con todo lo que ello también además afecta a otras industrias, como la del turismo, por ejemplo. Y además, todas estas disposiciones, tanto decisiones administrativas como decretos, incursionan además en competencia o en materia penal, porque en todas estas disposiciones está la promesa de la causa penal y es, sin ningún lugar a dudas, el ejercicio legislativo en materia penal porque completan tipos penales abiertos como el del 205. Con lo cual, señor presidente, me parece que es un grave error convalidar este tipo de decisiones, de decretos, tanto por su exageración cualitativa, que habla por sí sola de la inexistencia de excepcionalidad. Se han largamente superado el número de decretos de necesidad y urgencia respecto de las leyes aprobadas por el Congreso en el mismo tiempo, como también por su contenido y por su modalidad totalmente contraria a lo previsto en la Constitución. Muchas gracias, presidente.